Amén. Tome su lugar, por favor. Bienvenido sea a la casa del Señor. Qué grato tiempo y qué grato placer es poder hoy estar en la casa del Señor para poder venir con toda solicitud y estar abiertos y dispuestos a que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y nos lleve a ser esa iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, que el Padre ya diseñó, ya planificó, pero que ahora es el tiempo para que Él a través de esta iglesia muestre su grandeza, muestre su accionar y todo lo que ella es, pero también todo lo que está contenido en ella. Enviamos un fuerte abrazo a los que siempre nos siguen a través de esta transmisión. Les bendecimos donde quiera que nos estén sintonizando o bien los que lo vayan a hacer en diferido. También les enviamos un fuerte abrazo y declarando toda la bendición de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de ellos. Damos gracias al Señor, amada iglesia, por la forma en que Él viene edificando su propósito en cada una de nuestras vidas. En relación al señorío de Cristo, pero ahora basado en la cobertura, pero la cobertura del reino de Dios, no en lo que hemos entendido como cobertura, quisiera que usted abriera sus escrituras o encendiera sus escrituras si usted lo hace electrónicamente y que fuera conmigo a Mateo capítulo 6 y su versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Por eso decía que hoy vamos a estar trabajando en relación al señorío de Cristo, pero basado, valga la redundancia, verdaderamente en la verdadera cobertura del reino de Dios, no en la cobertura equivocada que hemos entendido. Veamos en qué consiste la cobertura del reino de Dios. Oiga bien, no la cobertura de Misión Cristiana Calvario, no la cobertura de un pastor, de un profeta, no, la cobertura del reino de Dios. ¿Cómo empieza diciendo? Hemos visto solamente a un Jesús enseñando a orar, pero veamos que en medio de lo que se nos está mostrando hay diseño. Y si algo usted y yo debemos de prestarle atención es al diseño que Dios nos revela en su palabra, porque ahí está implícita y ahí encontramos la voluntad del Señor. ¿Qué dice? Venga tu reino. Una vez más, léalo conmigo. Venga tu reino, pero ¿qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entendamos que en el cielo la voluntad de Dios está hecha. Entendamos que en el cielo la voluntad de Dios se hace, se cumple y se ejecuta. Por eso es importante que vayamos entendiendo que toda la expresión del reino de Dios es la que se debe de establecer, formar y expresar, pero aquí en la tierra. Jesús al decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nos está mostrando que en el cielo no vamos a aprender a ir a hacer la voluntad del Señor. La gente hoy en día cree que hasta allá en el cielo es que vamos a aprender a entender cómo se hace la voluntad de Dios allá en el cielo. No, déjeme decirle que Cristo deja claro, no solamente a los que Él les estaba hablando en ese tiempo, sino que también nos deja claro a cada uno de nosotros que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces, alguien que no aprende a hacer la voluntad de Dios o del cielo o del reino, mejor bien dicho, aquí en la tierra, tampoco la va a poder hacer allá en el cielo. Entonces, la evidencia de que el reino de Dios
ha venido a mi vida y a tu vida, ¿cuál es según esta escritura? Que estamos haciendo, pero ¿qué dice? La voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces alguien puede decir, no hombre, mire, el reino de Dios está en mi vida. El reino de Dios ya vino a mi vida porque yo ya nací de nuevo. Pero déjeme decirle que no es solamente decir que el reino de Dios ha venido a nuestras vidas, sino es entender que hay evidencias de que verdaderamente el reino de Dios entre nosotros está. ¿Cuál es la evidencia de que el reino de Dios ha venido a su vida y a mi vida? Es que estamos y nos encontramos y nos debemos de encontrar haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, hágase, dice, hágase la voluntad que dice de Dios, en este caso, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Veamos que si algo nos muestra el reino de Dios es que es visible. El reino de Dios no es imaginario. El reino de Dios no nos da lugar a ideas. Mire, yo pienso que el reino es así, que el reino es aquí, que el reino tiene esto, que el reino que le inventamos a pura imaginación lo que creemos del reino. Cuando Jesús dice que la expresión de que el reino ha venido a nuestras vidas es que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo podemos ver si el reino está en usted y en mí? No por lo que decimos, no por lo que sabemos, no por lo que conocemos, sino por lo que estamos mostrando. Entonces dice, hágase tu voluntad. Es que el reino es visible, pero también es entendible. Por eso dice, como decía, la evidencia de que el reino de Dios ha venido a nuestras vidas es porque nos encontramos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si yo estoy haciendo mi voluntad, entonces aunque haya nacido de nuevo, no meramente voy a evidenciar que estoy viviendo en el reino de Dios. La evidencia de que estoy viviendo en el reino de Dios es porque estoy haciendo la voluntad del Padre. Estoy haciendo lo que Él ha establecido. Por eso es importante que entendamos que la voluntad no es para saberla, no es para conocerla, es para ejecutarla. Jesús dice, hágase tu voluntad. Entonces no solamente como expresión, sino es algo que debe de ejecutarse. El Señor nos revela su voluntad, pero ¿para qué? No solo para que estemos informados de ella, no solo para que sepamos cuál es la voluntad del Señor, porque muchos conocemos, sabemos, hemos escuchado, leído y hemos aprendido de la voluntad de Dios, pero más que saberla, conocerla, es ejecutarla. Por eso Jesús dice, después de que el reino ha venido, o sea, hemos nacido de nuevo, entonces dice, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que el Padre quiere entonces de su voluntad en cada uno de nosotros? Que nos encontremos, ¿qué? Haciéndola, ejecutándola. La voluntad de Dios, entendamos que es para hacer lo que Él quiere. La voluntad de Dios no es para agradarme. La voluntad de Dios no es para agradarte. La voluntad de Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 12, 1 y 2, que dice que la voluntad es buena, es agradable y que es perfecta. Pero como decía, entendamos que cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, está diciendo que es para que se cumpla lo que Dios quiere. Pero hoy hablamos de la voluntad de Dios como algo que tiene que favorecernos, como algo que es de Dios, pero para beneficiarnos a nosotros. Cuando debemos de entender que la voluntad de Dios es para que hagamos lo que Él quiere. No es para agradarnos, no es para que si nos gusta, sino es para que nosotros la ejecutemos y la llevemos a cabo. Por eso es importante entender que cuando nosotros comprendemos
que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, entonces entendemos que es para transformarnos. La voluntad de Dios no es, como dije, para agradarnos. La voluntad de Dios es para transformarnos. ¿Pero a dónde? A la imagen de Jesucristo. Por eso dice, hágase tu voluntad. Entonces usted y yo, al encontrarnos haciendo la voluntad del Señor, vamos a comprobar no solamente que es buena, que es agradable y que es perfecta, sino que vamos a entender que esta voluntad es para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo entendemos para qué es la voluntad del Señor, entonces nos dejamos transformar, entonces nos dejamos perfeccionar, entonces nos dejamos edificar, corregir, porque entendemos que la voluntad de Dios es para que se haga. Jesús dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Entonces la iglesia hoy ha tenido un entendimiento diferente acerca de la voluntad de Dios. Por eso vemos la voluntad de Dios solamente para conveniencia, solamente para favor, solamente para beneficio, sin entender que es para transformarnos. Amén, iglesia. Entonces, es para desarrollarnos. Es para que avancemos en la transformación de la imagen de Jesucristo, porque así lo diseñó el Padre desde el principio. Entonces, cuando entiendo para qué es la voluntad de Dios, como decía, no solo me dejo transformar, sino que entonces puedo desarrollar la administración del reino de Dios y me convierto en un agente de transformación, porque entiendo para qué es la voluntad del Señor. No es para servirme, no es para agradarme, no es para que se haga lo que Él ya dijo, es para que se cumpla lo que Él ya ha establecido. Entonces, vayamos entendiendo, como dije, todos los aspectos que el Señor nos ha estado mostrando, y el Señor a través de Reforma Apostólica nos ha estado hablando acerca de Ananías como discípulo, pero también nos ha estado hablando de Nehemías como el copero del rey, pero que entendió la voluntad de Dios en su vida. Por eso no solamente desarrolló la administración del reino de Dios, sino que se convirtió en un agente de transformación. Vayamos a la escritura de Hechos capítulo 9, por favor. Primeramente veamos el caso de Ananías y veamos que cuando entendemos la voluntad del Señor, no solamente entendemos la cobertura del reino, sino que desarrollamos la administración del reino de Dios. Entonces entendemos que por qué el Señor nos hace agentes de transformación. Allá en Hechos capítulo 9, y veamos cómo Ananías se convirtió en un agente de transformación, porque él entendía con toda claridad que la voluntad de Dios no era para agradarlo a él, sino era para que él hiciera lo que Dios quisiera. ¿Cuántos estamos chocando con la voluntad del Señor? ¿Por qué? Porque mire, no veo que diga en qué momento va a suceder esto a favor de mí, aquello. No, entendamos, Jesús dice, hágase tu voluntad. Claramente ahí nos muestra que la voluntad de Dios es para agradarlo a Él y ser transformados. ¿Por qué muchos hemos detenido la transformación y la obra del Señor en nuestras vidas? Porque no hemos entendido la voluntad del Señor. Pero Ananías tenía un entendimiento claro acerca de la voluntad del Señor, y él entendía que la voluntad del Señor era para que se hiciera, era para que se ejecutara y era para que se cumpliera, así como Dios se la estaba mostrando, en este caso, a través de Cristo. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 15, por favor, dice, el Señor le dijo, ve. Mire, ese ve tiene que ver con hacer. Y dijimos, hágase. Eso fue lo que Jesús le enseñó a la gente. Entonces, cuando
en este caso, cuando el Señor le dice ve, lo está mandando a hacer, le está diciendo es que mi voluntad es esta, mi voluntad es hacer lo que yo quiero. Por eso le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hizo Ananías cuando recibió la voluntad del Señor? No chocó con la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha enviado desde Mateo capítulo 28, versículo 19, donde Él dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones? Pero decimos, no, pero empezamos a poner muchos argumentos para cumplir con la voluntad del Señor. ¿Qué dice el versículo siguiente entonces? Dice, fue Ananías. ¿Qué entendía Ananías de la voluntad del Señor? Que era para que él la obedeciera. Ananías entendía que la voluntad de Dios no era para cuestionarla, no era para refutarla, no era para decisión de si lo quería o no lo quería hacer. No, mires que no tengo tiempo, no me favorece, por eso es que no puedo. Si lo hicieran aquí en este tiempo, en este horario, o cuando no esté trabajando, entonces yo sí tengo tiempo y puedo ir. No, Ananías entendía con toda claridad la voluntad de Dios en su vida. El Señor le dice en el versículo 15, ve, pero ya en el versículo siguiente vemos a un Ananías sometido, un Ananías viviendo en la cobertura del reino de los cielos, y dice, fue Ananías entonces. Ahí encontramos el hágase tu voluntad. Y entró, dice, en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Mire cómo se veía Ananías. Ananías entendía lo que verdaderamente significa cobertura. Por eso es que él no dijo, no, el que me envió fue el pastor o los 12 apóstoles que están en Jerusalén. No, dice, el Señor que se te apareció, Él es el que me ha enviado. Es que cuando nosotros entendemos el señorío de Jesucristo, pero basados en la verdadera cobertura, la del reino de Dios, que es hágase tu voluntad, entonces entendemos quién nos está enviando. Entonces no esperamos que nos diga el discipulador, el asistente, el pastor, a que digan, vamos hermanos, vayan. No, el que entiende la cobertura del reino de Dios, entiende quién lo está enviando, pero también entiende para qué lo está enviando. Y Ananías dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Mire, él tenía un entendimiento claro de quién era el que lo estaba enviando. No es que como a mí no me han dicho que vaya. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, si a mí me dijeran que vaya, entonces yo voy? Pero como no han dicho nada, no han mencionado de esto, entonces yo no estoy yendo. Pero ¿por qué no entendemos si Jesús ya nos envió? ¿Por qué no entendemos el ve? Porque no hemos entendido que la voluntad de Dios es para que se haga lo que Él ya nos dijo que hiciéramos. Es para nuestra transformación. Entonces nosotros, al entender la cobertura del reino, nos convertimos en agentes de transformación. Ananías no solamente entendía que la voluntad de Dios era para que él cumpliera con lo que Dios quería, sino él entendía para qué Dios lo había enviado a la vida de Saulo en este momento. Veamos que Ananías no lo dejó igual, Ananías lo transformó. Es que eso hace a alguien que entiende la cobertura del reino de Dios, entiende que es un agente de transformación porque ha experimentado y comprobado que la voluntad del Señor no es solamente para que se haga lo que Él quiere, sino es para que Él sea transformado también. Entonces, continuemos leyendo ahí por favor, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, ¿y qué dice? Y recibió al instante la vista,
Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo, dice, Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Lo integró a un discipulado de formación, de transformación. Es que alguien que está viviendo de acuerdo al reino de Dios, por entender para qué la voluntad del Señor, también entiende lo que tiene que hacer dentro del reino de Dios. Porque hoy como iglesia no hemos entendido lo que tenemos que hacer dentro del reino de Dios. Tenemos conceptos específicamente religiosos, tradicionales acerca del reino de Dios, pero no tenemos claridad acerca de lo que es el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que en el reino de Dios es para que hagamos la voluntad del Señor. El hágase como Jesús lo mostró. Ananías se puso a accionar, a hacer, porque él entendía que eso es el reino de Dios. Y en el reino de Dios somos introducidos y somos bautizados en el reino. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. ¿Por qué no hemos entendido que somos agentes de transformación? Porque no hemos aceptado la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ananías era un discípulo que estaba expresando la imagen de Jesucristo porque había sido transformado a esa misma imagen. Porque él entendió que la voluntad de Dios dentro del reino no era para servirse, para agradarse, sino que era para ser transformado. Y al ser transformado, él entendió la razón del por qué él estaba dentro del reino de Dios. Me encanta ver, y lo voy a decir de esta manera, lo que el apóstol Pablo, en este caso, recibió o produjo también como fruto de que entendió el reino de Dios y se convirtió en un agente de transformación. Allá en 1 de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 11. Veamos qué es lo que produce alguien que entiende no solamente la voluntad de Dios, sino que entiende que la voluntad de Dios, al transformarlo, lo convierte en un agente de transformación, o sea, lleva también a las demás personas a que sean como Él está haciendo, pero ahora en Cristo Jesús. Espero me esté dando a entender. En 1 de Corintios capítulo 6 y su versículo 11, veamos que el apóstol Pablo, como agente de transformación, se está dirigiendo a una iglesia. Se está dirigiendo a gente que también había entendido la voluntad de Dios en el reino de los cielos. Amén. Dice, y esto, veamos, para entender lo que dice acá, regresemos ahí al versículo 9, siempre de 1 Corintios 6, 9. Porque si me salto a lo que viene, algunos ya lo saben, otros pues no lo saben, y es importante que todos tengamos claridad. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino que dice de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Veamos que esa es la parte de la cual la Escritura claramente dice que este tipo de personas no pueden recibir el reino de Dios. Pero en el versículo 11, veamos el trabajo que el apóstol Pablo hizo, porque él entendía lo que significa ser un agente de transformación.
Cuando yo entiendo lo que significa ser un agente de transformación, entonces dentro del grupo de comunión familiar como discipulador, no me voy a conformar solamente a que los hermanos lleguen a su discipulado. No me voy a conformar solamente con que los hermanos estén siendo discipulados, sino que se alcance el hágase tu voluntad como en el cielo. Dice el versículo 11, y esto que dice, erais algunos. Veamos que ya no tenían ese estado. Veamos que ya no estaban en ese pasado. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo como agente de transformación? Los sacó de ese estado, les cambió esa vida, les quitó esa vana manera de vivir que ellos adoptaron y que practicaron cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces veamos para qué el Señor quiere que entendamos su voluntad, para que experimentemos con toda claridad lo que significa ser un agente de transformación. Entonces, cuando usted y yo entendemos la cobertura del reino en la voluntad de Dios, entonces desarrollamos la administración del reino, pero ahora como agentes de transformación. Entendemos que el propósito no es entretener, no es que la gente esté contenta, no es que todos vengan, aunque es parte, pero entendemos que acá es cambiarles ese estado y llevarlos al estado original con que fueron diseñados en Cristo Jesús. Entonces veamos todas las expresiones de la carne que el apóstol Pablo menciona. ¿De qué? De que ellos eran, en este caso, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados. ¿Qué más? Ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Y les dice, estos no pueden recibir el reino. Pero me encanta porque el apóstol Pablo entendió para qué él había sido colocado en ese lugar como agente de transformación. Hoy en día, por no decirlo casi todos, no sabemos para qué Dios nos puso ahí. No hemos entendido para qué Dios nos colocó ahí. Solo estamos viendo el problema, la circunstancia. No viera lo que me está pasando, lo que me está sucediendo. Ya no aguanto, me quiero ir, quiero renunciar. Por ratos viera que ya quiero corresponder como ellos son. No hemos entendido que el Señor nos ha colocado en ese lugar, en esa familia, en ese negocio, en ese trabajo, para que como agentes de transformación produzcamos y llevemos el fruto, amén, del reino de Dios. Pero ¿sabe por qué no hemos entendido para qué el Señor nos ha colocado en ese lugar como agentes de transformación? Porque no hemos entendido que la voluntad es para agradarlo a Él y para transformarnos a nosotros. El apóstol Pablo dice, y esto eran algunos de vosotros, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que hace un agente de transformación, alguien que recibe la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios, alguien que entiende que la voluntad de Dios es para transformarlo a la imagen y él transformar a otros a la misma imagen, entendiendo que es un agente de transformación. Pero en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Esto lo entendimos ayer en el grupo de comunión familiar y me sirvió pues para poder entender más. Y dice, porque hablábamos acerca de ser una iglesia adoradora, pero veamos si voy a hacer un breve paréntesis para entender a la idea equivocada que hoy en día la misma iglesia tiene de idolatría. Entonces la iglesia hoy cree que ser idólatra es tener imágenes, es ir a un lugar donde se veneran imágenes. Y claramente lo es pues, pero
Yo quiero que veamos que eso fue para el Antiguo Testamento, porque hoy solamente las personas que tienen estas expresiones los vemos como idólatras y decimos, no, mire, yo no soy idólatra ni estoy en idolatría porque yo no hago las cosas que ellos hacen, pero sí practicamos otras peores que nos llevan a expresarnos en la misma línea en que ellos están viviendo. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir, pues, léalo conmigo por favor, lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué dice? Léalo ahí por favor. Entonces veamos que toda expresión de la naturaleza adámica, ¿cómo la califica la Escritura? Entonces, si yo estoy dándole lugar a los deseos pecaminosos, a la desobediencia, al que creer que la voluntad de Dios es para agradarme y no para transformarme, entonces estoy viviendo en idolatría. Aunque no adore imágenes, aunque no venere imágenes. Porque claramente dice acá, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuántas expresiones semejantes, parecidas, en muchos quizás todavía se expresan? Pero llamamos idólatra aquel que tiene imágenes, aquel que venera todas estas cuestiones. No, mire, esa es una iglesia idólatra, ellos son idólatras, pero el apóstol Pablo dice que todas estas expresiones de la naturaleza adámica son iguales a la idolatría. Amén. Entonces revisemos que si hay expresiones de la naturaleza adámica, podemos estar en idolatría. Aunque usted no tenga ni una imagen, no tenga nada de aquellos aspectos que en muchos lugares sí los tienen, los desarrollan, pero sí podemos tener expresiones de estas que quizás desapercibidamente o no las hemos querido ver, pero sí las estamos practicando. Pero a lo que yo quiero llegar hoy, como parte de entender lo que produce un agente de transformación porque entiende para qué es la voluntad de Dios, dice el versículo 7, en los cuales vosotros también, ¿qué dice? Anduvisteis, quiere decir que ya no andaban. Anduvisteis en otro tiempo, cuando, ¿qué dice? Cuando vivías en ellas. Entonces, ¿qué hace un agente de transformación? Produce cambios, pero produce cambios en base a la cobertura del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ha entendido que el desarrollo de la administración del reino de Dios se basa en la voluntad de Dios, en hacer lo que Él quiere, en ejecutar lo que Dios ha establecido. Porque como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? Que Él nos puso como administradores de los misterios de Dios. Usted y yo somos administradores de los misterios de Dios. ¿Sobre qué nos ha colocado Él para que administremos? Él nos ha colocado para administrar la familia, el negocio, la empresa, el grupo de comunión familiar, qué sé yo, el negocio, el trabajo, la congregación, pero de acuerdo a los principios del reino de Dios. Entonces, debemos de entender para qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces queremos, o como mencionaba nuestro apóstol en Reforma acerca de que muchas veces hacemos nuestros propios planes o hacemos una lista de nuestras propias decisiones, de nuestra propia voluntad y queremos que Dios lo bendiga?
No, Él no bendice lo que tiene que ver con algo que esté fuera de su voluntad. No, Él bendice todo lo que está en su voluntad. Por eso se nos hablaba de aquella experiencia que tuvo el apóstol Abraham cuando en este caso fue invitado por un pastor y tuvieron un tiempo de almuerzo. Cuando el pastor, pues yo lo entendí de esta manera, empezó a criticar lo que el apóstol había pedido y se vanagloriaba o se sentía orgullecido de lo que estaba haciendo, cuando en realidad, aunque le hacía daño lo que él comía, pero él quería hacer eso. Y sobre todo, pues él oró para que sea bendecido aquello que le hacía daño. Y el apóstol le dice acerca de lo que Dios le había dicho, que Él no bendice lo que nos va a hacer mal. ¿Y cuántas veces nosotros, por hacer nuestros planes, hacer lo que nosotros queremos que Dios bendiga eso? Y quizás el resultado no es de acuerdo a la voluntad de Dios, pero como es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, Dios lo tiene que bendecir. No, déjeme decirle que Dios no bendice lo que nos va a hacer mal. Dios no bendice lo que nos va a dañar. Entonces aquel hombre o aquel pastor, mejor bien dicho, quería que Dios bendijera su comida, aunque le iba a hacer daño. Y el Señor le dice al apóstol: no, dile que yo no bendigo algo que le va a caer mal. ¿Cuántas veces? Esto me recordaba, ¿verdad? Ustedes, ahí sí que por no sé si falta de sabiduría o entender o tener ideas equivocadas de la voluntad del Señor, me recuerdo allá un pastor en La Gomera que le gustaba mucho la Coca-Cola a ustedes. Y él, antes de tomar la Coca-Cola, él la santificaba según él, oraba por la Coca-Cola y decía: ya está santificada, ya no me va a hacer mal, hoy está diabético. Es que creemos nosotros meter al Señor a nuestro sistema, ¿verdad? Y decimos: no, pastor, yo mire, ya lo santifiqué, ahorita ya no me va a hacer mal. No, vamos a recibir la consecuencia, porque Dios nos va a bendecir aquello que nos va a hacer mal. Especialmente si sabemos que nos va a hacer mal y no lo queremos comer sobre todas las cosas. El apóstol decía: eso se le llama terquedad. Porque yo quiero que Dios bendiga lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, no importando si hace mal o hace bien, pero yo quiero que Dios lo bendiga. Y déjame decirte que la voluntad de Dios no es para complacernos, es para transformarnos. Entonces, Ananías, como agente de transformación, fue a producir cambios en la vida de Saulo. No lo dejó igual. Él entendía para qué él había sido enviado y para qué él vivía en la voluntad del Señor. Pero ¿por qué no entendemos para qué Dios nos ha colocado en este lugar? Primero, porque no hemos entendido para qué es la voluntad de Dios. Entonces, veamos el caso de Nehemías. Allá en Nehemías capítulo 6, por favor. Nehemías capítulo 6. Veamos que Nehemías cambió el sistema. Él iba, si algo nos demuestra la vida de Nehemías, que él iba sometido. Él entendió lo que verdaderamente significaba la cobertura del reino de Dios. Por eso Nehemías no llegó a decir lo que Dios quería, no llegó a contarles lo que Dios quería hacer por medio de él. No, Nehemías lo llevó a accionar, porque Nehemías entendía que eso implica la voluntad de Dios. El problema es que hoy en día, como iglesia, hemos ido a contar de la voluntad de Dios. Hemos ido a informar de la voluntad de Dios, pero no hemos llevado a nadie a accionar en la voluntad de Dios, porque ni nosotros la hemos entendido. En Nehemías capítulo 6, versículo 15, dice: fue terminado, aquí dice, pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Es que si algo hace la cobertura del reino de Dios, me lleva a entender hasta el tiempo que Dios ha establecido. Nehemías, como dije, no fue a contarle al pueblo de la voluntad de Dios.
No, Nehemías llevó al pueblo a que se hiciera la voluntad de Dios. Es que eso es lo que produce alguien que se ha convertido en agente de transformación. No se va a conformar solo con entretener, con hablar, con enseñar. No, él entiende que esa es una parte, pero que el todo dentro de la voluntad de Dios es que se haga lo que Dios quiere, en este caso que está mostrando. Entonces, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Entonces, cuando habla de terminado, estamos hablando de acción, de hágase, como veíamos en Mateo. Y entonces la cobertura del reino en su voluntad, ¿es para qué? Es para hacer. Por eso dice, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es una. No son muchas las voluntades de Dios. Hoy creemos que Dios tiene diversidad de voluntades y por eso es que, mire, yo pienso que la voluntad de Dios es esta, es aquella. Y cuando preguntamos muchas veces dentro de los hermanos, cada quien tiene su criterio, su opinión de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque todavía creemos que la voluntad de Dios es para agradarnos, es para servirnos y no para ser transformados. Entonces en Nehemías 2:17, por favor, veamos qué es lo que hace un agente de transformación. Alguien que entiende la voluntad de Dios. Entonces dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Oiga bien, para ese momento, todo el caos en el cual ellos se habían conformado a vivir, seguía siendo un estado normal. ¿Cuántas veces nos acomodamos al desorden, a la escasez, a la pobreza, a la enfermedad, al desorden? Y el problema es que lo empezamos a ver normal. Entonces, para el pueblo de Israel, ya todo estuviera tirado, todo estuviera caído, lo voy a decir así, todo estuviera derribado, se había vuelto normal en ellos. El problema es que cuando no entendemos para qué es la voluntad de Dios, nos conformamos y hacemos de esto algo normal y algo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuánta gente hoy en día dice, mire, es que Dios me quiere tener así, dice? Yo he escuchado a gente decir, no hombre, es que si Dios me quisiera sacar de esto, entonces Él ya hubiera esto hecho, ya hubiera hecho aquello, el otro. No, lo que pasa es que Él todavía cree que la voluntad de Dios es para servirse. Cuando Nehemías entendía que la voluntad de Dios era para hacer, entonces veamos la manera en que él le habla al pueblo. Les dice, les dije pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén dice está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Pero veamos aquí donde empieza a actuar alguien que entiende la voluntad del Señor. Dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Y qué dice? Y no estemos más en oprobio. Salgan de ese conformismo, salgan de verse que eso es normal. Muchas veces creemos que esa es la voluntad de Dios, que tenga escasez, que tenga enfermedad, que esté pasando circunstancias difíciles. No, el problema es que ya me conformé. Y ya vi, lo voy a decir así, los escombros, el tiradero, se volvió normal en la vida del pueblo de Israel. ¿Para cuántos hoy el desorden en el matrimonio, en las finanzas, en la familia, en el trabajo, ya se volvió normal? ¿Sabe que el problema, que lo que para usted se volvió normal, otro sí lo está identificando rápido? Por ejemplo, usted puede ver normal, después de mucho tiempo, una bombilla que está quemada. Pero alguien que viene por primera vez a su casa y prende el switch, esa bombilla hay que cambiarla, está quemada. Pero nosotros ya se nos hizo algo normal, ¿por causa de qué? De que se hizo una costumbre en nosotros. Entonces para Nehemías no era normal que ellos vivieran en oprobio, que ellos vivieran en ruinas,
Entonces Nehemías, como agente de transformación, les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces dice: le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Mire por qué Nehemías, como agente de transformación, fue a sacarlo de ese estado, porque Nehemías entendía la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque me transforma a la imagen de Jesucristo. No es buena, agradable y perfecta porque, mire, oro y me da lo que quiere. Mire, pido y viene lo que yo digo. Ese es el concepto equivocado que tenemos, ilimitado, de la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo entiendo que la voluntad de Dios no es por causa de lo que recibo, sino es por causa de la transformación, entonces sí experimento el por qué es buena, el por qué es agradable y el por qué es perfecta la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Pero veamos, mire, qué es lo que hace un agente de transformación. ¿Qué es alguien que va con la cobertura? ¿Qué es lo que hace alguien que va con la cobertura del reino de Dios? Mire, les cambia de estado, no los deja en el mismo lugar. Dice aquí ya la respuesta del pueblo: y dijeron, aquí ya son ellos que le están respondiendo a Nehemías: levantémonos y edifiquemos. Y así dice: esforzaron sus manos para bien. Hubo un cambio de costumbre, los sacó de su mediocridad. Pero ¿qué hizo Nehemías? Les estableció el reino. ¿Por qué? Porque lo llevó a hacer la voluntad de Dios. ¿A cuánto les estamos estableciendo el reino? ¿Será que como discipulador les estoy estableciendo el reino de Dios a los discípulos? Si no los estoy llevando a hacer la voluntad de Dios, entonces lo que menos estoy haciendo es estableciéndoles el reino de Dios. Nehemías les estableció el reino de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque lo llevó a que se levantaran, a que edificaran, porque esa era la voluntad de Dios, para sacarlo del oprobio, de la vergüenza, de las ruinas. Entonces, si yo como edificador, o en este caso como agente de edificación, no estoy llevando a alguien a que viva de acuerdo al reino de Dios, entonces no estoy cumpliendo mi función como agente de transformación. Nehemías les estableció el reino de Dios porque lo llevó a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como agente de transformación? Establecerles el reino de Dios. Amén. Allá al esposo, a la esposa, a los trabajadores, a todos aquellos que me ha confiado el Señor. Pero establecerles el reino de Dios es llevarlos a que hagan la voluntad de Dios. ¿Qué cambios estamos produciendo nosotros? ¿Será que nos estamos expresando como personas que transforman a otros? ¿Será que ya entendimos que el objetivo por el cual Dios nos ha dejado en ese lugar es para que les establezcamos el reino de Dios a aquellas personas que hoy necesitan de Jesucristo? Es que establecer el reino de Dios es llevar a alguien a que viva y haga la voluntad de Dios. El apóstol Pablo fue llevado a hacer la voluntad de Dios porque un Ananías le estableció el reino de Dios. Igual a un Nehemías les estableció el reino de Dios porque lo llevó a que se levantaran, a que accionaran y que empezaran a edificar con sus manos aquellos muros que Dios ya quería que ellos levantaran. Entonces, nos podríamos hacer una pregunta: ¿qué estamos produciendo nosotros hoy como iglesia? ¿Será que estamos estableciendo el reino de Dios? No, es que establecer el reino de Dios no es abrir más iglesias, no, es a que llevar a la gente a que haga la voluntad de Dios. Entonces, si yo no estoy como padre, no estoy llevando a mis hijos, a mi esposa, a que hagan la voluntad de Dios, lo que menos estoy haciendo yo dentro de mi casa es llevándolos
a que establezcan el reino de Dios en su vida. Amén. Entonces, ¿para qué el Señor nos está llevando a entender su voluntad? Para que entendamos que como agentes de transformación, Él quiere transformar a las naciones. Porque establecer el reino de Dios es llevar a cada persona, a cada nación, a que se haga la voluntad del Señor. Amén. Y en eso tiene que ver la cobertura del reino de Dios. En eso tiene que ver el desarrollo de la administración del reino de Dios. Entonces veamos para qué el Señor nos ha estado perfeccionando. Veamos para qué el Señor se ha estado revelando a cada uno de nosotros. Y regresemos ahí donde empecé, por favor, ya para terminar. Mateo capítulo 6. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Mateo 6:10? Llevándoles a entender que el establecimiento del reino de Dios consiste en hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si yo como pastor solo estoy entreteniendo, dando enseñanzas, predicando para cualquier otra cosa, pero no para hacer la voluntad del Señor, lo que menos estoy haciendo es expresándome como un agente de transformación. Porque el reino de Dios es evidente. Como decía, Nehemías les estableció el reino de Dios porque lo llevó a hacer la voluntad del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Veo que muchos tienen calor. Ya les vamos a poner el aire acondicionado. Amén. Usted no le cree al Señor, hombre. ¿Usted cree que como que solo el centro comercial puede tener aire acondicionado? Algunos dicen, pastor, ¿y quién va a pagar la luz? Mire, pues, no entiende el reino de Dios ni la voluntad del Señor. Ay, no, pastor, Dios jala luz, dice. Por eso hoy necesitamos entender por qué Él nos está diciendo en qué consiste el reino de Dios. En hacer la voluntad de Dios. En eso consiste el reino de Dios. Amén. Y al entender el reino de Dios y su establecimiento, entonces vamos a comprender por qué el Padre quiere que nos expresemos ahí en ese lugar como personas de transformación. Amén. Como hizo Nehemías. ¿Cómo encontró Nehemías al pueblo? En desgracia, en ruinas, en crisis, en pobreza, pero no los dejó igual. En 52 días, Nehemías le dio vuelta a la tortilla, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Amén. Jesús fue en 3 años, porque así estaba de parte del plan. Y nosotros ya llevamos 20 años y no hay manera, ¿verdad? Y Nehemías 52 días les bastaron para demostrar lo que un agente de transformación hace cuando es enviado bajo la cobertura del reino de Dios. Amén. Entonces, ¿en qué consiste en el reino de Dios? Hágase tu voluntad como en el rey, así también en la tierra. ¿Qué es reino de Dios entonces? Es hacer la voluntad de Dios. Reino de Dios no es que mire, ¿será que es bueno? ¿Usted qué dice? ¿Es bueno comer moronga o no es bueno? Es que porque mire, antes dicen que era pecado aquí y allá. Puras costumbres, puras tradiciones. Yo le diría que es malo porque en la sangre está contenida la mayor parte de enfermedades. Por eso quizás no es correcto comerlo. Pero si usted dice, pastor, mire, yo sé que es malo, usted me hace mal, pero me gusta, usted por eso me lo come. Pues entonces deje la terquedad también, pues porque Dios no va a santificar lo que a su cuerpo y a su vida le va a hacer mal.
Después están allá enfermos y dice, pastor, venga a orar por mí. Y sí, dice el pastor, va a orar por él, va a ser cómplice de una terquedad. Amén. Terminemos en Mateo 6:10. Entendamos que es el reino de Dios y que lo que produce cuando entendemos para qué es la voluntad del Padre en nosotros. Dice, desde el 9 leamos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, léalo conmigo, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor ya no quiere solamente que usted y yo sepamos de su voluntad. Ya no quiere que solamente conozcamos de su voluntad. No, Él quiere que entendamos para qué es su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Entonces su voluntad no es para agradarme, no es para complacerme. No, su voluntad es para transformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces voy a ir a producir exactamente lo que ha producido su voluntad en mí. Porque lo que tengo te doy es. Como la voluntad de Dios transformó la vida de Nehemías y lo renovó como Dios quería, entonces eso fue exactamente lo que Nehemías fue a producir en la vida de un pueblo que estaba subyugado en esclavitud y en vergüenza delante de Dios. Amén. Así que hoy, en el nombre de Jesús, recibe la voluntad del Padre en tu corazón. Amén. Porque es para que la hagamos. Hágase tu voluntad, dijo el Señor. Para eso nos ha sido dada la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado, muchas gracias en el nombre de Jesús, porque nos está llevando a entender el señorío de Jesucristo, pero basado en la cobertura del reino de Dios. Gracias, Padre, por entendernos que el reino de Dios no solo es hacer tu voluntad, sino que en el establecimiento está el que se haga lo que tú ya determinaste, Señor. Ahora nuestra responsabilidad es entender esta buena voluntad. ¿Para qué es? ¿Para qué la definiste? Y al producir en nosotros esto mismo que está en tu voluntad, entonces entenderemos para qué nos has enviado. Entenderemos para qué nos has colocado en ese lugar, en esa familia, en ese negocio, en esa empresa, en ese trabajo. Ahí, Señor, donde nos hemos preocupado más por ver el problema, la circunstancia, que entender que como agente de transformación tú esperas que yo transforme la vida de esas personas, no solo para con su relación contigo, sino también financieramente, económicamente. Nehemías fue a destruir un sistema completo que dominaba la vida del pueblo de Israel. Es que esto es lo que hace un agente de transformación. Eso es lo que hace alguien que ha experimentado para qué es tu voluntad, Señor. Y dice, ya no estemos en más oprobio y vergüenza, porque esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que hace la voluntad de Dios. Nehemías les cambió su entendimiento, lo renovó en su manera de pensar. Y por eso es que ellos recibieron la voluntad de Dios y exclaman y dicen, levantémonos y edifiquemos. Se hicieron uno con Nehemías, recibieron la voluntad de Dios también en sus corazones y se expresaron juntamente con Nehemías como personas que transformaron, como agentes de transformación. Y eso es exactamente lo que tú hoy quieres que Misión Cristiana de Calvario en Las Flores entienda de tu voluntad. Es que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, porque no es para agradarme, es para transformarme, perfeccionarme
y entender tu obrar y tu actuar en mi vida, pero también lo que me corresponde hacer en donde tú me has colocado. Gracias, Padre, por esta amada iglesia que tú has establecido en este lugar. Gracias, Padre, porque le das a conocer tu sabiduría, tu corazón, tu voluntad. Porque tú dices, planes de bien y no planes de mal tengo para vosotros. Y hoy por eso nos haces entender que el establecimiento de tu reino empieza y se expresa en hacer tu voluntad. Gracias, amado Padre, te bendecimos y te decimos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y